En este vídeo, nos adentraremos en la explicación del error 5, en diversas marcas de sistemas de aire acondicionado. Empecemos destacando que el error 5 puede tener múltiples causas, no obstante, con mayor frecuencia, suele señalar inconvenientes con un sensor de temperatura, en el equipo de aire acondicionado. Antes de ver todo lo relacionado con problemas en este sensor, se recomienda, cuando un equipo presenta el error 5, como primer paso, desconectar el aparato, por varios minutos, verificar la posición de los sensores de temperatura, y visualmente verificar el estado de los cables de alimentación de los sensores. En caso que el problema persista, a continuación veremos los detalles técnicos, para solucionar el código de error 5. 1. Recordemos que los sensores de temperatura son resistencias eléctricas, cuyo valor en kiloohmios o resistencia eléctrica, varía con los cambios de temperatura. 2. El circuito del sensor de temperatura se interpreta como un divisor de voltaje, compuesto por dos resistencias en serie. La primera resistencia, con un valor constante, se encuentra en la placa electrónica, y su resistencia no depende de la temperatura. 3. Por ejemplo, en este circuito divisor de voltaje, ambas resistencias tienen un valor de 5 kiloohmios y son alimentadas por la tarjeta electrónica, con un voltaje de 5 voltios. 4. A 25 grados, los 5 voltios del regulador se distribuyen con 2.5 voltios en la primera resistencia, y 2.5 voltios en la resistencia del sensor. Esto ocurre porque, en ese momento, ambas resistencias tienen el mismo valor, que es de 5 kiloohmios. 5. Cuando el aire acondicionado comienza a enfriar y la temperatura baja a 20 grados, la resistencia del sensor, según la tabla, cambia por la variación de temperatura, aumentando a 6 kiloohmios, mientras que la resistencia de la placa electrónica permanece constante. 6. Con el incremento del 20% en la resistencia del sensor, de 5 a 6 kiloohmios, el voltaje necesario para la corriente también aumenta un 20%, pasando de 2.5 a 3 voltios. Dado que la tarjeta electrónica suministra solo 5 voltios, ahora restan solo 2 voltios, para la resistencia dentro del control electrónico. 7. La señal de 3 voltios se captura en el divisor de voltaje, y se transmite al controlador a través de este camino. 8. Cuando el sensor de temperatura está roto, la tarjeta electrónica continúa suministrando el voltaje al sensor, pero no hay flujo de corriente, debido a que el circuito está abierto, detectándose el problema por la falta de señal en el divisor de voltaje y mostrándose en el panel del aire acondicionado como el error 5. 9. El circuito abierto del sensor puede diagnosticarse utilizando un multímetro, que permita medir la resistencia eléctrica en kiloohmios. Al desconectar el sensor, la lectura no debe dar nunca infinito. 10. Otro problema relacionado es que el sensor esté en corto. En este caso, la resistencia del sensor es tan baja, que todo el voltaje se pierde en la resistencia eléctrica interna de la tarjeta, activando el error 5. El cortocircuito del sensor puede diagnosticarse, utilizando un multímetro, y al desconectar el sensor, la lectura no debe dar nunca 0. 11. Puede ocurrir que la resistencia del sensor presente el problema de estar fuera de rango. En este caso, al medir la resistencia con el multímetro, obtendremos un valor excesivamente alto o bajo, que no corresponde al valor del sensor original, que en muchas marcas podemos consultar en el manual de servicio. En este caso, el controlador detecta una señal de voltaje anormal en el divisor de voltaje, generando el error 5. 12. Existe la posibilidad, aunque menos frecuente, de que haya un problema en la parte del circuito del sensor, que se encuentra en la placa electrónica, como en una pista o la misma resistencia interna del módulo electrónico. En este caso, se debe cambiar el componente. Para detectarlo, se recomienda conectar el sensor y medir si el voltaje en los pines de alimentación del sensor marca un voltaje, que debe estar siempre muy cerca de 2.5 voltios, si la tarjeta está energizada. Algunas de las marcas más famosas, que asocian el error 5 con el sensor de temperatura son
A. En General Electric, el error E5 refleja un circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura exterior. Para el aire acondicionado portátil de este fabricante, el código de error E5 significa la presencia de una protección de sobrecorriente del equipo. B. En Carrier, si el código E5 proviene de la unidad interior, el error está relacionado con el sensor de temperatura del evaporador. Si proviene de la unidad exterior, significa protección de alto voltaje. C. En NVIDIA serie R, el error 5 refleja problemas con el sensor de temperatura de la unidad exterior. En otras series, significa problemas con el voltaje de alimentación del equipo. D. En Samsung, el error E5 tiene que ver con los sensores de temperatura del intercambiador de evaporador o condensador. Para York, el código E5 se relaciona con el sensor de temperatura del serpentín del evaporador. En aires acondicionados centrales, E5 significa mal funcionamiento del sensor de temperatura de descarga, utilizado para la protección del equipo.